Hola, estimados médicos. Bienvenidos al 10º módulo de Master Program. En esta ocasión revisaremos el curso de Obesidad en la Adolescencia. Iniciaremos con la plática titulada Trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nervosa. Este tema será abordado desde la Ciudad de México por el Dr. Arturo Perea. El Dr. Perea es pediatra, especialista en medicina interna pediátrica, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y de la American Academy of Pediatrics, y actualmente es coordinador de la Clínica para Adolescentes y de la Clínica de Atención Integral al Niño y al Adolescente con Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría en México. Ahora que conocemos la trayectoria del Dr. Perea, los invito a ver su presentación. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Arturo Perea Martínez, soy pediatra e internista pediatra. Coordino la Clínica de Adolescentes del Instituto Nacional de Pediatría y soy miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. El día de hoy hablaremos de anorexia nervosa. La anorexia nervosa o nerviosa, como quieran ustedes llamarle, se debe contextualizar en un grupo de padecimientos muy interesantes que hoy día deben ser tomados en cuenta por todos los profesionales que vemos, adolescentes y adultos jóvenes. Contextualizando un poco el tema, hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria de manera sucinta y precisa. Los trastornos de la conducta alimentaria constituyen un grupo de enfermedades de causa multifactorial que se ha ubicado en la actualidad en una de las preocupaciones más importantes debido a que ocupa el tercer lugar como causa de enfermedad crónica entre los adolescentes. Es un grupo de padecimientos que incluyen algunas entidades que el día de hoy precisaremos. Entre ellas el trastorno de conducta alimentaria no especificado, llamado por los autores TANE, la anorexia nervosa, la bulimia nervosa, como las entidades más frecuentes en este grupo de padecimientos. En nuestro país, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 y del 2012 nos señala que al menos 1 de cada 5 adolescentes muestra alguna conducta alimentaria de carácter restrictivo, lo que señala focos amarillos para todos los que estamos al tanto de la salud de esta parte de la población. Algunas coincidencias clínicas que tienen los trastornos de la conducta alimentaria deben de ser señaladas. En primer lugar, cualquiera que sea el padecimiento dentro de este grupo de enfermedades, se señala la característica de la preocupación excesiva por la comida, de la mano con una evaluación constante del peso o la figura corporal. Esto, evidentemente, conlleva circunstancias de percepciones anormales que pueden llevarnos a conductas compensadoras poco saludables, entre las cuales podemos incluir el uso de laxantes, diuréticos, ayunos prolongados, etc. Las coincidencias clínicas importantes para nosotros, los profesionales, es que debemos de entender que este tipo de padecimientos demandan de nosotros un diagnóstico temprano, una evaluación clara y amplia para enviarlo a un especialista, porque este tipo de entidades requieren de un tratamiento inter y multidisciplinario. Entrando en el tema, la anorexia nervosa, debo decirles que a manera conceptual es un trastorno de conducta alimentaria de carácter psiquiátrico que tiene una gravedad variable, pero siempre va a ser una gravedad de consideración, expresado por una tendencia persistente de la persona que está padeciendo la entidad a mantener un peso que se encuentre sustantivamente por debajo de lo normal para la edad y la estatura, a través de conductas extremas de índole variable y conductas de carácter restrictivo, me estoy refiriendo. En cuanto a las generalidades de la anorexia nervosa, podemos decir que sus primeras descripciones claras en la literatura datan del siglo XVII y XVIII. Sin embargo, hay algunos señalamientos que presumen que probablemente desde el siglo XV y XVI ya hay algunas descripciones que encajan perfectamente con lo que hoy conocemos como anorexia nervosa. La prevalencia actual entre los adolescentes va desde el 0.48 hasta el 0.7%. Esto habla de su importancia, caracterizada por un intenso temor a ganar peso y una autopercepción corporal alterada como datos cardinales que tiene esta enfermedad. En México, el porcentaje de individuos con conductas de riesgo
podrían ser expresiones prodrómicas es cada día creciente. ¿Qué quiero decir con esto? La rigidez que tienen los criterios de diagnóstico de anorexia nervosa y que están asentados en el DSM-4 impiden que muchos de los casos que hoy día conjuntan en su expresión clínica elementos que sugieren fuertemente que estamos frente a un caso de anorexia nervosa, no pueden ser etiquetados como tales porque para diagnosticarlos debe de cumplirse los 4 criterios que más adelante mencionaré. Siguiendo con las generalidades, todos sabemos que la anorexia nervosa no respeta ningún tipo de población. Sin embargo, se ha observado que algunos grupos sociales tienen una tendencia más clara a padecerla. Entre ellos, individuos como los atletas, instructores y otros profesionales que participan en actividades deportivas o actividades de carácter artístico en donde el aspecto delgado suele ser importante, suelen ser grupos de más vulnerabilidad. Gimnastas, corredores, bailarinas, modelos, etcétera, son algunos de los profesionales que suelen padecer este tipo de circunstancias. No podemos excluir que también algunas familias tienen algunos patrones de carácter conductual que suelen llevar a los adolescentes a la vulnerabilidad para padecerlas. Conductas rígidas, perfeccionistas y competitivas hacen que una jovencita o un jovencito se adhieran a tendencias de autopercepción corporal muy estricto que los lleva a restringir su alimentación y frecuentemente alterar la autopercepción corporal que tienen. La etiología de la anorexia nervosa tradicionalmente conllevaba la asociación de factores genéticos con factores de carácter psicosocial. Sin embargo, hoy día se han adentrado estudios muy interesantes que distinguen aspectos neurobiológicos entre los que destaca el efecto que tiene el factor neurotrófico derivado del cerebro en la aparición y desarrollo de este tipo de enfermedad. Todos sabemos que un grupo de proteínas que conjuntan el factor neurotrófico derivado del cerebro incide directamente en el desarrollo y en el mantenimiento funcional de algunas estructuras del sistema nervioso central y en este caso el factor neurotrófico derivado del cerebro actúa directamente en el funcionamiento del circuito y del apetito y la saciedad ubicados en el hipotálamo y se cree que una disfunción incidida por este elemento podría ser el detonante para la aparición de esta enfermedad. Es importante que como profesionales tengamos claro que la anorexia nervosa no es una situación que debe ser evaluada de manera transversal. Debemos entender lo que es una circunstancia longitudinal que tiene una historia que puede ser analizada en el interrogatorio que nosotros hacemos en nuestros pacientes, que conlleva un perfil de individuo claramente adherido a lo que he mencionado, con tendencias perfeccionistas, rígidas, etcétera, y familias que también favorecen a que estos detonantes se vayan dando y que llevan a la aparición de los síntomas que caracterizan esta enfermedad y que son múltiples, desde aspectos de fatiga, palidez, pérdida de peso importante, una tendencia que el fenotipo que todos conocemos, sustantivamente adelgazado, predomine y que lo observamos en nuestros pacientes y que inmediatamente nos debe de llamar la atención para buscar su diagnóstico. ¿Qué es importante en el diagnóstico y la evaluación de la anorexia nervosa? Por supuesto, un historial clínico. Investigar, entre otras cosas, conductas que nos pueden dar idea de esa compensación poco habitual que se hace para mantener una figura esbelta, son elementos que al clínico le deben de llamar la atención. Hay que investigar el tiempo de ejercicio, la ingestión de anabólicos, en mujeres específicamente hay que preguntar la presencia de menarca, las características del ciclo menstrual. Recuerden ustedes que es uno de los elementos clínicos más importantes y de los más rígidos que tiene el DSM-4, el uso de contraceptivos, conductas alimentarias en donde se distingan atracones, vómito inducido, estilo de comidas, pequeñas porciones, etcétera. Uno de los elementos cardinales que nos lleva a sentar el conocimiento real de todas estas conductas es evaluar los contextos de un adolescente. Y esto no es una situación que sea fácil, porque un adolescente no siempre nos va a relatar de manera inmediata ante una pregunta lo que en verdad está viviendo. Por eso es importante que como profesionales conozcamos algunas de las estrategias que son muy fáciles
de llevar a la práctica para nosotros tratar de rescatar cuál es el contexto en el que se mueve el adolescente que estamos sospechando que está padeciendo de anorexia nervosa. Ustedes podrán leer en la literatura que existe una mnemotecnia que se ha generalizado en la evaluación contextual de los adolescentes, la mnemotecnia HETS, que más adelante les describiré de manera amplia. También en el diagnóstico y evaluación del paciente con anorexia nervosa que tiene una sospecha de esta entidad, habrá de cuantificar claramente la pérdida de peso